Hola, soy yo, Master Coach and Trainer y Neurocoach organizacional. Para mí es un gran gusto compartir con todos ustedes como ponente en este Congreso Internacional de Tendencias y Aplicaciones del Neurocoaching. Agradezco la iniciativa a Latam Coaching School por promover estos espacios para compartir conocimientos y aplicaciones del neurocoaching y seguir creciendo como comunidad, además de aportar valor a la sociedad en todo este mundo tan cambiante en el que estamos viviendo. Y a partir de esto es que hoy voy a compartir con ustedes un tema que está muy de boga y que muchos están hablándolo en la actualidad, que es la inteligencia artificial aplicada al neurocoaching. Vamos a iniciar hablando de lo que es esta inteligencia artificial que se está convirtiendo en una herramienta cada vez más importante en el mundo. Y de esto no escapa, por supuesto, el neurocoaching, en el que se presentan desafíos éticos y prácticos también en su utilización, generando muchas oportunidades disruptivas para poder acompañar a las personas en todos los procesos de coaching y utilizarlas de manera eficiente y con conciencia en todos los acompañamientos que realizamos. Bien, comencemos entonces definiendo lo que es la inteligencia artificial. Según todos los autores que han estado hablando últimamente de todo este tema, dicen que es un conjunto de tecnologías que se vienen desarrollando a partir del procesamiento del lenguaje, de la robótica, de la automatización de datos y de conocimientos que hacen que se unan todos estos aspectos y puedan ser de utilidad en muchas disciplinas que se estén desarrollando en la actualidad, que son sobre todo capaces de imitar las conductas cognitivas humanas. Y en esto es que nos vamos a estar enfocando mucho hoy, ya que la inteligencia artificial, igual que la neurociencia, nos inclinamos hacia trabajar más con todo lo que son esas partes cognitivas del desarrollo de la conciencia del humano. Cuando hablamos de inteligencia artificial, describimos también que son programas que analizan grandes cantidades de datos, como lo dije ahorita, para identificar patrones que se reflejen en esa toma de decisiones humanas, lo cual asemeja mucho a lo que es ese procesamiento cognitivo de nuestro cerebro. Para entender un poco más lo que es la importancia de esta inteligencia artificial en la actualidad, voy a mencionarles 3 tipos de esta inteligencia que se viene desarrollando y cómo la estamos utilizando en nuestra vida diaria sin darnos cuenta realmente que es importante en el desarrollo de toda esta tecnología que nos está acompañando actualmente. Hoy les voy a hablar entonces de la primera inteligencia artificial estrecha, que se llama la inteligencia ANI. Este es un modelo cuyo patrón o funcionamiento está proyectado a desarrollar únicamente un rol, es decir, que está diseñada para que cumpla solamente un rol o un desempeño, incluyendo todo lo que es de carácter reactivo, y tiene una capacidad de memoria limitada. Ejemplos de esto, para hacerlos más concretos, están, por ejemplo, Siri, todos los que son los asistentes virtuales, está Siri, Alexa, Cortana, entre otros. Dentro de esta misma inteligencia también está el reconocimiento facial, que vemos en muchas de las apps o aplicaciones que estamos utilizando últimamente para bancos, para compras, que siempre nos están pidiendo ese reconocimiento facial. El otro que puede ser uso de esta inteligencia ANI son los filtros en spam de los correos electrónicos. Cuando nosotros recibimos esos correos en spam, muchas veces son intereses que tenemos nosotros como personas y que la inteligencia artificial nos hace ver entonces y buscar en esos algoritmos todo lo que tenga relación con nuestros gustos. Y de esa manera nos llegan esas promociones a través de los correos de spam. También otra de las aplicaciones de esta inteligencia ANI es el uso de los automóviles autónomos, que ya están siendo autorizados en todo lo que es el Reino Unido, en Japón y en Alemania. Es decir, que ya estamos viendo en nuestra vida diaria todo lo que es la aplicación de esta inteligencia artificial. Otra de las maneras de esta inteligencia artificial es la llamada AGI, que es como inteligencia artificial general. Esta se refiere a una inteligencia mucho más similar a lo que es la inteligencia humana. Y su comportamiento se basa en acumular muchos datos para replicar
respuestas que son solicitadas por los usuarios. Es decir, puede inclusive dar respuestas asertivas de lo que nosotros preguntemos dentro de cada una de estas aplicaciones que vienen dadas para resolver diferentes situaciones. Una de las bases o de las bases de esta inteligencia ágil es la base teórica, precisamente porque recopila datos de muchas páginas de internet, mucha información que se les esté colocando para poder procesar esos datos y darnos una información mucho más, vamos a decir, compacta, ¿okay?, de lo que estamos pidiendo, mucho más concreta de lo que estamos pidiendo. Y ejemplo de esto es el chat GPT, que es el que estamos utilizando actualmente con esa inteligencia donde colocamos allí datos e inclusive nos pueden dar ya redacciones sobre algún tema específico y algunos casos que planteemos y por supuesto nos dan toda esa información. Otra de las inteligencias que también se utilizan es la inteligencia artificial ASI, y esta se refiere a los sistemas que pueden superar la inteligencia humana, es decir, que estos sistemas todavía no están listos, así que no nos asustemos porque todavía esta inteligencia artificial no ha llegado a desarrollarse. Sin embargo, esta inteligencia son de los que se toman en los modelos para hacer las películas estas de ciencia ficción, donde vemos a robots que tienen características de personas, es decir, que adoptan conductas, emociones y situaciones como los humanos, y que nos dicen en algunas de estas películas que son los que van a dominar la Tierra. Por supuesto, esto no sucederá, pero la idea de que sean inteligentes de una manera abierta puede ser que nos abra el entendimiento y comencemos a crear muchos pensamientos nuevos para poder generar innovaciones que nos permitan ayudar a las personas y crear un superhumano que todavía no se ha desarrollado. Ejemplos de estas películas están, por ejemplo, Imagine, está Matrix, está Los Vengadores, está Wall-E, El Hombre Bicentenario, entre otras tantas películas donde vemos la aplicación de estos robots con inteligencia, con muchas similitudes de emociones y de características humanas. Hoy en día utilizamos también muchas de estas herramientas de inteligencia artificial porque la hemos incorporado como normales en nuestra vida y las vemos muy naturales, como por ejemplo el uso de los algoritmos de Instagram, por ejemplo, que estemos hablando de que a mí me gustan las plantas y puedo decir quiero decorar mi casa con plantas y me aparece una cantidad de decoraciones donde aparecen siempre plantas allí de cómo utilizarlas, de cómo cuidarlas, etc. Si digo que voy a hacer un viaje, que quiero ir a un viaje, también me salen todas las opciones de boletos, de sitios que visitar, de comida, de todos esos sitios donde el que mencioné que puede salir. Es decir, que eso ya forma parte de nuestra vida y lo vemos como normal. De esta misma manera podemos verlos también en todos los servicios de streaming que tenemos en nuestro hogar, que los utilizamos también en nuestro tiempo libre, como es cuando estamos viendo las películas en Netflix, en Disney, en Amazon Prime, en HBO y una gran cantidad de servicios que tenemos así, que ya podemos ver la inteligencia artificial cómo se está desarrollando. Pero la pregunta es, ¿cómo la inteligencia artificial se ha desarrollado y fusionado con otras disciplinas? Bien, buscando información de esto, de cómo se ha venido desarrollando esta inteligencia artificial, comienza todo lo que es dentro de la década de 1950 y se ha experimentado durante ese tiempo por varios periodos de crecimiento y de declive, es decir, que esta inteligencia artificial ha venido pasando por una serie de procesos que los han llevado a que cada vez se vaya consolidando más y se vaya ajustando mucho más a todo lo que son las conductas humanas y los procesos humanos normales. En los últimos años, esta inteligencia artificial ha logrado un gran posicionamiento e interés, y por eso recurrí al mismo chat GPT a buscar información acerca de cuándo comenzó todo este proceso de la inteligencia artificial. Y mi sorpresa fue
que me responde esta inteligencia artificial y me dice que hasta su actualización, hacia su última actualización en septiembre del 2021, no está esa fusión, no está bien clara esa fusión entre lo que es la inteligencia artificial y el neurocoaching. Y habla de que el neurocoaching es una disciplina nueva que tampoco hay gran bibliografía que pueda hablar de esto. Hoy en día sabemos que sí hay. A partir del 2021 para acá han habido muchos estudios que se han comenzado a hablar mucho más de la neurociencia aplicada, inclusive en el área de economía, en el área social, en el área, todo lo que es de negocio. En todo eso se ha estado viendo la inclusión de todo lo que es la neurociencia. Y por supuesto no escapa lo que es el neurocoaching. Entonces recibí como respuesta que el neurocoaching ha venido evolucionando también y es posible que converja hoy con esta inteligencia artificial, cosa que ya sabemos que es cierta. La neurociencia entonces se ha venido basando, se basa en lo que es ese estudio del cerebro y la repercusión en todo lo que es esa conciencia e inteligencia. Bien, que ha tomado la inteligencia artificial para poder desarrollar muchos de los patrones que se vienen dando en la actualidad para hacer esa similitud con todo lo que es nuestro cerebro. Y a lo largo de la historia, toda esta inquietud de conocer la conciencia humana, el desarrollo de la inteligencia, ha motivado mucho o ha inquietado mucho a filósofos, a científicos y a pensadores, y sobre todo que converge mucho allí en esa parte de lo espiritual y lo científico. Y si nos remontamos mucho tiempo más atrás, hablamos de que Platón, Aristóteles, Descartes, Freud y otros más contribuyeron en ese debate de la mente y la conciencia. Y a partir de allí comienza ese interés en conocer mucho más cómo se desarrolla nuestra conciencia. Pero es en la segunda mitad del siglo XX, por allí, buscando también esa información, donde me consigo con que hubo muchos más avances en lo que es la neurociencia y la psicología cognitiva, porque el estudio de la conciencia como tal adquiere en ese tiempo un enfoque más científico y comienzan a desarrollarse todo lo que es ese surgimiento de nuevas tecnologías, como es la resonancia magnética, las tomografías, para saber cómo se está moviendo nuestro cerebro y cómo está avanzando nuestro cerebro en cada una de las respuestas a situaciones que se nos presentan en nuestra vida diaria. Es decir, que ya desde allí la inteligencia emocional, la inteligencia artificial está tomando campo en todo lo que es la neurociencia como herramienta. ¿Okay? Entonces, de esta manera, utilizando estas tecnologías, se puede observar mejor la actividad cerebral en tiempo real y comenzar a relacionar todos los que son esos patrones cerebrales con las experiencias conscientes. Hoy en día hay empresas y hay software que existen en muchas empresas, que los colocan en muchas empresas para estudiar cómo es el comportamiento de las relaciones entre las personas. De hecho, acá en Argentina hay una organización especializada donde colocan estos aparatitos en la cabeza, así como si fuesen a hacerse la resonancia magnética, y colocan a las personas en situaciones de conversación para saber si realmente el proceso de procesamiento de la información está siendo eficiente. Y por patrones que están asemejándose allí en los comportamientos, pueden delimitar que existe un patrón para las conductas de amenaza y hay otro patrón para las conductas de todo lo que son las recompensas. Asimismo, como la creación de la empatía, que son términos que utilizamos en el neurocoaching, y ese rapport, cómo se genera ese vínculo entre las personas, ellos lo pueden ver a través de todo lo que es las pantallas que pueden ver del cerebro en el momento que se esté ejecutando la acción. Es decir, que ya toda esta inteligencia artificial está en nuestras vidas y hoy en día se están utilizando. En la actualidad, este estudio entonces de la conciencia está incorporándose en un campo que es multidisciplinario, que involucra todo lo que es la filosofía, la psicología, la neurociencia y otros campos relacionados a todos estos procesos, como lo dije anteriormente, sobre todo para conocer cómo es esa conducta humana y cómo actúa nuestro cerebro ante todos los estímulos que estamos recibiendo. La pregunta es ahora,
conocer el desarrollo del cerebro humano tiene impacto en el desarrollo de la inteligencia artificial. Y realmente hoy conocemos que nuestra conciencia va más allá de lo biológico. Ya no es solamente lo que sentimos, sino cómo lo sentimos. Y todo lo que crean nuestros pensamientos para ayudar a crear esa realidad y a verla de una manera diferente para cada uno. Y cómo se crean estos pensamientos y cómo podemos utilizarlos en nuestro accionar. Históricamente, esa manera de comportarse nuestro cerebro ha estado, como les dije hace ratito, en estudio y ha estado inquietando a muchas personas, científicos, historiadores, filósofos, etc. Y en esa parte de la ciencia, la computación no escapa. La computación y todo lo que es el desarrollo de la computación y de las TICs se basan entonces en esos patrones cognitivos que tiene nuestro cerebro. Y a partir de allí se comienzan a crear esos algoritmos que nos permiten crear datos, bases de datos, para poder almacenar y clasificar cada uno de los datos que van adquiriendo, ¿okay? De la información que va adquiriendo. De esa misma manera se crean en nuestro cerebro patrones de conducta desde que estamos bien niños que se transforman luego en lo que son creencias. Es decir, que es un procedimiento bidireccional donde el hombre puede crear a partir de sus conocimientos patrones que hacen guardar en su memoria para sacarlas cuando necesita la información, creando lo que llamamos ahora el algoritmo cerebral, llamado también en el neurocoaching, como les dije ahora, las creencias. Ahora bien, utilizando esta inteligencia artificial, se han creado también implantes actualmente que permiten aumentar esas capacidades mentales y físicas. Y eso lo vimos en las películas de ciencia ficción. Vemos cómo les inyectan o les colocan chips en la cabeza, en el cerebro, a muchos de estos robots para que puedan tener emociones y patrones como los que tenemos nosotros los humanos. ¿Okay? Y hoy en día eso se está convirtiendo en realidad, porque hay diferentes áreas de la medicina que están utilizando también todos estos elementos de la inteligencia artificial para poder crear y ampliar memorias, ¿okay? En los humanos, y ya no solo se queda en ciencia ficción. El interfaz entonces de las computadoras se basan en muchos algoritmos que, si lo comparamos con la mente humana, como lo dije anteriormente, son esas redes neuronales que se crean al cambiar una creencia por otra y adoptar nuevos patrones de comportamiento. En general, entonces, los algoritmos se fundamentan en esos procesos cognitivos que nosotros tenemos como humanos y cómo se organiza la mente para poder responder ante ciertos estímulos y crear conexión entre diferentes aspectos. Es por esto entonces que muchos neurocientíficos, buscan ese llamado de la conciencia y ese anhelo de buscar lo que es realmente el funcionamiento de nuestro cerebro, cómo se moviliza, cómo funciona nuestro cerebro ante ciertas acciones. Y a partir de allí se han creado muchísimos estudios. Entonces, ¿cómo replicar estos fenómenos neurológicos que nos hacen ser como somos con inteligencia artificial? ¿Creen hoy que sea posible? Y nos cuestionamos con una pregunta, o me cuestiono: ¿qué nos hace ser especiales? ¿Cuál es esa ruta que debemos seguir para alcanzar lo que queremos? ¿Lo podemos hacer con inteligencia artificial o necesitamos quizá de alguien, algún acompañamiento para poder descubrirnos como somos? Es allí donde yo incorporo lo que es el neurocoaching como herramienta o disciplina para acompañar a las personas a descubrir sus potencialidades y a comprender esos pensamientos para accionar y conseguir en ese camino que los lleve a resultados extraordinarios, sintiéndose plenos, ¿ok? Cosa que con la inteligencia artificial no lo vamos a encontrar. Y nos preguntamos con todo esto si podemos acompañar a las personas a desarrollar su mejor potencial, nosotros como neurocoach, sin utilizar la inteligencia artificial. ¿Podemos replicar un ser humano perfecto? ¿Creen ustedes que existiría? Entra allí entonces lo que llamamos la ética del coaching.
que nos indica ese respeto que debemos tener hacia la otra persona, porque no existe entonces ese patrón de un ser humano perfecto, sino un ser humano que es, para comprenderlo con sus luces y sus sombras, ya que nosotros somos seres únicos y como neurocoach nosotros debemos entender eso también. Con la inteligencia artificial se crean son patrones comunes y a partir de allí nos dan respuestas similares para todos. No toman en cuenta que es una persona única en el mundo, sino que lo hacen es por una generalización. Entonces la ética forma parte allí de un patrón importante o un aspecto importante en nuestro ejercicio como neurocoaching. ¿Okay? Si lo llevamos a la neurociencia, aplicándolo con esto del coaching, cada cual se ajusta a su realidad a través de esa neuroplasticidad que tenemos cada uno conectando esas rutas neuronales para conseguir los resultados y objetivos de manera personal, cosa que con la inteligencia artificial no se puede lograr. Ahora bien, con ese acompañamiento del coaching podemos nosotros sacar la mejor versión de la otra persona y que aprenda y que esa persona aprenda a no dejar de intentarlo, sino que comience a gestionar también todas esas emociones, todos esos bloqueos, esas limitaciones que tienen que no le permiten avanzar. Y con la inteligencia artificial no se puede hacer. Ahora bien, ¿qué pasaría si todo este proceso de intercambio, de introspección que nosotros hacemos en los acompañamientos y que hacen que esas conexiones neuronales se comiencen a crear nuevos patrones, se eliminaran y comenzaran a gestionarse con la inteligencia artificial por medio de algoritmos? Dejaríamos de interactuar con nosotros mismos y descubrirnos, porque ya tenemos algo establecido y bueno, colocamos datos en la inteligencia artificial y ya nos dicen cómo vamos a actuar ante cierta acción. ¿Creen que es posible esto? En muchas películas de ciencia ficción vemos que los robots, por interactuar con las personas o con los humanos, adquieren características similares a ellos, a nosotros. Y que al final esas características que hacen por imitación, por repetición, llegan inclusive a crear sentimientos en ellos. Y vemos a muchos robots que lloran, que se ríen, que bailan. ¿Ok? Pero si nosotros volteáramos esa tortilla, adquiriríamos nosotros los comportamientos de los robots, de esas personas o de esos seres, por decirlo, que nos sienten, que fueron creados por nosotros mismos, por el hombre, y que le vamos agregando patrones. ¿Cuáles serían entonces esos límites que tenemos con la inteligencia artificial y cuáles serían los límites de nosotros como humanos? Sabemos que esos límites nos los creamos nosotros mismos, los tenemos en nuestra mente. Y con la inteligencia artificial lo que hacemos es crearlos nosotros para ellos. Bien, entonces, ¿qué implicaciones éticas creen ustedes que pueda tener ese uso de la inteligencia artificial en el coaching? ¿Creen que es posible seguirla utilizando? Porque ya lo estamos haciendo. Es allí donde la ética del coaching entra en el plano personal. ¿Por qué? Dirán ustedes. Porque la ética no tiene una función meramente descriptiva, sino que es normativa, señalando lo que es para cada uno. La ética para mí no es lo mismo que para ti, porque es algo muy personal. Entonces allí es donde entra esa ética profesional. ¿Realmente voy a utilizar esta inteligencia artificial para acompañar a las personas o para que me sirva como una herramienta para acompañarlas? ¿Cómo lo harías? Son varias preguntas importantes que yo me hice mientras hacía esta ponencia y quisiera compartirlas con ustedes también. Que reflexionemos juntos acerca de esto. Hoy la inteligencia artificial entonces solamente nos sirve como una herramienta para el coach, para mí. Llevando estas implicaciones,
de la inteligencia artificial a un contexto general, en el coaching existen varios aspectos donde se pueden utilizar y que sirve como una herramienta. Por ejemplo, si fusionamos el coaching y la tecnología, podemos decir que implica crear varios apps, y se ha ido desarrollando varios apps o aplicaciones móviles, plataformas en línea y sistemas de seguimiento que se utilizan para atender todo lo que es ese proceso de acompañamiento de coaching. Hoy tenemos herramientas y ustedes pueden colocar en internet herramientas para el coaching y van a encontrar un montón de aplicaciones allí que les van a permitir hacer seguimiento. Hay plataformas en línea que inclusive pueden hacerles preguntas relacionadas con alguna situación personal y aparece como un coach que te da preguntas y te hace reflexionar. Es decir, que todo esto está allá y lo podemos utilizar nosotros, pero no va a sustituir esa conexión que tenemos entre las personas. ¿Okay? Esto es una de las maneras como podemos utilizar esta inteligencia artificial. Otra manera como podemos utilizar la inteligencia artificial a favor nuestro como herramienta es que nos sirva también para conectar con clientes nuevos y otros existentes. Porque lo hacemos a través de algoritmos también que organizan y categorizan los nichos a los cuales nosotros apuntamos, de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a nuestros objetivos, inclusive a los clientes, a los intereses de nuestros clientes. Hay una plataforma que se llama Coaching Hub, sí, así, que allí se hace como una conexión, hace un networking entre varios coaches. Inclusive puedes también promocionarte allí con tus servicios como coach. Y le puede llegar esa información también a tus futuros clientes. ¿Okay? Esa aplicación también nos sirve a nosotros por inteligencia artificial. Otra de las utilidades que nosotros podemos darle también a todo lo que es esta inteligencia artificial es identificar las necesidades de desarrollo. Hoy utilizamos los chatbots para gestionar todo lo que son esas tareas administrativas, reduciendo todo lo que es la necesidad de interacción y de resolver consultas y problemas sencillos. Hay una gran cantidad también de chatbots que nos pueden dar también información relacionada con cada una de las necesidades que tengamos nosotros como personas y podamos escribirlo, y nos dan allí también respuestas con algunas preguntas de coaching que nos hacen reflexionar. Bien, hay otros chatbots que son utilizados también por inteligencia artificial para darte consejos de manera instantánea. Hay una aplicación de WhatsApp, que lo llaman el coaching de WhatsApp, que se llama heypi.com, con H, heypi.com. Allí colócanlo también en internet y les va a salir allí mismo le va a salir un enlace para WhatsApp, y allí pueden hacer las preguntas y les van a responder de manera inmediata, como si fuese un coach amigo, ¿ok? El coach de ustedes personal que les está dando la información. Allí este chatbot es capaz de analizar los datos que tú le estés dando, las preguntas que le estés haciendo, para brindarte respuestas específicas y otros comportamientos, brindándote una orientación personalizada. Así que puedes buscarlo también, y también para que veas cómo estamos utilizando de manera práctica todo lo que es la inteligencia artificial en nuestro ejercicio. Otro es simulaciones de situaciones reales. Asimismo, hay aplicaciones que nos simulan algunas situaciones que se nos pueden presentar con nuestros clientes, y de esa manera ellos pueden ayudar a generar escenarios y acercamientos que pueden ocurrir ante ciertas situaciones, y de esa manera podemos prever, o puede prever la persona que lo esté consultando, situaciones que se le puedan presentar con sus respectivas respuestas. O sea que eso ya está también en nuestra realidad virtual, por decirlo así. También hay ejemplos de pruebas que se utilizan con inteligencia artificial para medir esos niveles de atención y concentración de los clientes.
cuando estamos en las mismas sesiones, lo que nos permite a nosotros, sobre todo en el campo del neurocoaching, a personalizar las intervenciones y mejorar la atención y concentración de nuestros clientes, haciéndole una sencilla encuesta. ¿Ok? Hoy en día esas mismas encuestas, para saber si realmente estás diciendo la verdad y si estás atendiendo o no con concentración a cada uno de los procesos, se aplican también en todo lo que son los sistemas de selección y captación de personal. Así que todo eso se está utilizando no solamente en el área del neurocoaching, sino también en todo lo que es recursos humanos. Eso también pueden buscar información. Hay un montón de todo lo que son esas páginas para crear esos programas de pruebas para ver ese nivel de atención y concentración de cada persona. Hay otra manera de utilizarlo también, esta inteligencia artificial, que son los programas de reuniones o simplificación de todo lo que es la administración de nuestro negocio como coach. Hay aplicaciones de seguimiento y recordatorio. Hoy tenemos una gratis, ¿ok? En Google tenemos todo lo que es ese calendar y a partir de allí tenemos esos recordatorios. Pero hay un montón más de aplicaciones que podemos utilizar, inclusive para hacer seguimiento a lo que son las metas, tareas y progresos. Hay herramientas que se están utilizando actualmente como Trello, Miro, Asana, creo también. O sea, hay varias que se están utilizando para poder desarrollar esos progresos. Ya, por ejemplo, nosotros que trabajamos con los planes de acción, no necesariamente tenemos que utilizar la típica hoja de Excel, sino ya utilizar otras herramientas donde podamos vaciar la información y de esa manera ver allí entonces el progreso que va alcanzando cada uno de nuestros clientes y cuáles son las siguientes acciones que ellos van a estar desarrollando. Inclusive se asemeja mucho a todo lo que es la parte del seguimiento de lo que son las metodologías ágiles. Así que es un montón de ventajas que nosotros utilizamos con esta inteligencia artificial para poder llevar ese seguimiento de nuestras sesiones y poder tener una información más consolidada en el momento que la necesitemos. ¿Okay? La automatización de estas tareas de cada uno es una gran ventaja porque nos permite a nosotros centrarnos más en la tarea que estemos desarrollando y poder dar un valor agregado. Por ejemplo, podemos automatizar nuestras sesiones, ¿ok? Podemos programarlo para agendar nuestras sesiones, que se inscriban allí las personas que van a tener nuestras sesiones y solamente nos llega a nosotros un recordatorio de tal día a tal hora vas a tener tal sesión con este X cliente. ¿Okay? Y eso nos ahorra muchísimo más tiempo para poder tener también esa información al día y luego a partir de allí generar informes de esas mismas personas de manera individual. ¿Okay? Otra de las utilizaciones de esta inteligencia artificial, como herramienta también para nosotros es que a través de ella podemos comercializar y promover nuestros servicios como coach con todo lo que son las plataformas de las redes sociales, ¿okay? Que también es inteligencia artificial, donde colocamos allí datos de todo lo que nosotros queremos, allí colocamos el perfil de nuestro cliente y a partir de allí pues nos van a llegar todo lo que son los clientes o ese algoritmo de clientes que estén relacionados con nuestro nicho. Otro aspecto importante es que nos permite también medir los datos de los clientes, medir y organizar los datos de los clientes, porque nos permite hacer análisis y con una retroalimentación más personalizada. Cuando nosotros vamos colocando allí datos del cliente que podemos o colocarlos nosotros, hacer nuestro formato con lo que queremos medir, o bien hay otras plantillas que ya vienen listas para colocar los datos allí de características de personalidad, de avance, de las emociones que esté viviendo, ¿okay? Nuestro cliente, de cuál es el objetivo que quiere trabajar, qué competencias se han desarrollado durante todo el proceso, qué herramientas se utilizaron. Todo esto lo podemos diseñar nosotros, pero como les digo, hay otras plantillas también. Y esos datos, al colocarlos allí dentro de esas plantillas, ya nos dan un resumen de todo lo que es esos patrones y tendencias que se ven durante los procesos de acompañamiento
para podernos dar un resultado, que si bien es cierto, ese resultado o ese informe no va a ser tan personalizado porque nos está generando patrones de respuestas comunes de otros clientes que vayamos metiendo allí la información, pero sí nos puede dar una orientación para poder luego nosotros utilizarlo y hacerlo de manera más efectiva y brindarles esa respuesta oportuna a nuestros clientes. Como les decía anteriormente, ahí está la ética nuestra, ¿ok? Utilizando esta información con análisis de datos como una información confidencial, ¿ok? Mantenerla nosotros, pero manejándola con ética. La inteligencia artificial también puede ayudar a personalizar los programas que se necesitan de acompañamiento para cada persona, ¿ok? Es decir, que a través de todos los patrones y de la información que estemos colocando de nuestros clientes en esa base de datos, nos van a decir más o menos qué programas especializados podemos utilizar para hacerles un acompañamiento más específico. Hay programas ya diseñados y nosotros los podemos hacer también, pero hay programas ya diseñados que nos van a permitir, de acuerdo a lo que nos esté solicitando nuestros clientes, decirnos la orientación hacia dónde apuntar con esos acompañamientos. Ejemplo, trabajar lo que es la comunicación, trabaja lo que es la toma de decisiones, trabaja lo que es la planificación del tiempo, entre otras cosas que pueden salir allí con cada uno de los patrones, con la información que se esté recopilando. ¿Okay? Otro de los aspectos que podemos utilizar también la inteligencia artificial es supervisar las conversaciones de coaching y dar feedback sobre ellas, es decir, a través de todo lo que es ese procesamiento del lenguaje natural. Puede utilizarse estas aplicaciones de todo lo que son esas conversaciones y discursos grabados que podemos hacer de las sesiones y ayudar de que, esto más que todo cuando se hacen en línea, las conversaciones en línea, esto podría ayudar a los coaches a comprender mejor, o a los coaches, perdón, a comprender mejor cuál es ese enfoque que podemos llevar en la conversación y que sea más efectivo, ¿ok? Y otra de las aplicaciones es ese feedback en tiempo real. Es decir, que dentro de estas mismas aplicaciones podríamos hablar de que se proporcione un feedback en el mismo momento, ¿okay? En tiempo real, de un estado emocional y cognitivo del coaching, de acuerdo a los ritmos de la voz, a las pausas, a todo lo que es las palabras que utiliza. Todo eso se puede medir hoy en día con múltiples programas, ¿okay? Que nos llevan entonces a crear esos patrones y nos van a ir dando la interpretación de esos patrones de habla, ¿okay? Ahora bien, después de conocer todas estas utilidades de la inteligencia artificial con el coaching, ¿qué se te viene a la mente? Fíjate que todo esto está hoy en nuestra vida diaria. Quizás como la vemos ya normal, no la tomamos tanto en cuenta. Pero ¿qué emoción aparece en ti como coach cuando escuchas todo esto? O sea, que podemos utilizar todo lo que es esa tecnología, todo lo que es esa inteligencia artificial como herramienta para nuestro ejercicio. ¿Okay? ¿Qué emociones se te vienen? Incertidumbre, alegría. ¿Qué se te viene a ti? La inteligencia artificial hoy nos ofrece al coaching entonces la posibilidad de conocer mejor los clientes y a potenciar la relación en el coaching, en ese ejercicio. No tenemos una batalla realmente contra el coach con los robots. ¿Okay? La profesión más bien nos va a llevar a altos niveles, a altos estándares, si lo podemos utilizar de manera creativa. Es decir, que eso depende de nosotros como coach, abrir esa mente, mantener esa mente abierta para utilizar esta inteligencia artificial y unirla a lo que es la inteligencia humana, a ese acercamiento, a ese acompañamiento que nosotros podemos desarrollar día a día cuando estamos ejerciendo ese acompañamiento con nuestros clientes. Entonces, no es una batalla que tenemos, ¿ok? Todo esto que está sucediendo
estos cambios transformacionales que estamos viviendo, es lo mismo que ocurrió cuando apareció el primer automóvil. ¿Ok? Tenía en ese momento sus ventajas y sus desventajas. Pero alguien en aquel momento dijo, el futuro pertenece a los que saben conducir. Entonces, ¿estamos conduciendo nosotros o nos quedamos afuera con la ruedita dándole con un palito para ver si se arranca sola? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Aprendiendo a conducir o esperando que caigan las cosas del cielo? ¿Qué implicaciones éticas entonces puede tener con todo esto que hemos visto el uso de la inteligencia en el coaching? Si vamos a todo lo que es la ética de coaching según la ICF, habla del factor humano, habla de la confidencialidad de datos, habla de todo lo que son los sesgos, ¿ok? Y habla de todo lo que es la fiabilidad de la información. Y hoy te quiero hablar precisamente de esos 4 aspectos también para ir cerrando ya la ponencia de estas implicaciones éticas que pueden tener esa inteligencia artificial en el uso del coaching. Lo primero es, como te mencioné ahora, el factor humano. La inteligencia artificial entonces es un complemento a nuestra práctica. No puede reflejar y reemplazar la experiencia holística de todo lo que es el coaching humano. ¿Ok? Hoy en día hay aplicaciones y los invito a que ustedes lo hagan, porque me sucedió en una ponencia que estuve y luego lo practiqué también. Utilizando el chat GPT, coloquen un caso de un cliente, redáctenlo pero bien clarito y lo colocan en el chat, ¿ok? GPT. Que quiere, soy una persona y colocan el ejemplo, ¿ok? Un ejecutivo que hago esto, esto y esto, bueno, y estoy viviendo esta situación, mi desafío es tal, y quisiera que me apoyes con herramientas del coaching para generar preguntas relacionadas a mi caso, por decir algo. Ustedes lo colocan allí y hagan la prueba para que vean cómo les aparece allí un montón de preguntas como si fuesen de un coach que se las estuviera haciendo. ¿Ok? Practíquenlo y háganlo para que vean. Entonces, ¿qué nos hace ver esto? Que el factor humano, ¿ok? Siempre va a estar allí presente cuando nosotros estamos en una sesión personal. El chat, lo que nos dé la información del chat, puede ser una guía, pero viene dada por patrones que ya ha tenido, de personas que le han ido preguntando un montón de cosas y ha ido creando esas mismas respuestas automáticas. Pero no es lo mismo y no va a sustituir ese factor humano. El segundo aspecto de estas implicaciones es la confidencialidad de la información. Sabemos que la confidencialidad de nuestro ejercicio es clave. ¿Ok? Nosotros debemos tener y debemos respetar 100% la confidencialidad de nuestro cliente. Si nosotros vamos a utilizar la inteligencia artificial en las sesiones que estemos desarrollando, tenemos que dárselo a conocer a nuestro cliente y evitar recolectar datos personales que no sean estrictamente los necesarios y relevantes que necesitemos para el acompañamiento. ¿Ok? Cuidar entonces de esa manera los datos que tenemos procesados y almacenados. Eso es importante, dárselo a conocer también siempre a nuestros clientes cuando la vayamos a utilizar. Otra de estas implicaciones son los sesgos de la inteligencia artificial. Los sesgos que aparecen allí es porque la inteligencia artificial es un reflejo de aquellas personas quien creó la respuesta, quien creó la aplicación. Por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial podría estar sesgado en contra de un grupo determinado demográfico. Si creó, la persona que lo creó tenía esos sesgos, las respuestas que vamos a recibir van a apuntar hacia eso. Entonces es importante tomar en cuenta que todo lo que nos diga la inteligencia artificial no es fidedigno, ¿ok? Y allí viene lo que es la cuarta implicación, que es la fiabilidad de la información. Las respuestas de la inteligencia artificial se basan en datos y programación.
Y estos no siempre son el 100% fiables. Como les digo, es una herramienta que podemos utilizar, ¿ok? Pero no es el 100%. Entonces, todas estas implicaciones éticas es importante que las tomemos en cuenta para poder utilizar todo lo que es esta inteligencia artificial en nuestro ejercicio. Y allí entonces tomamos que estas implicaciones futuras de la inteligencia artificial en el neurocoaching son diversas y muy emocionantes, porque son disruptivas. Con el uso de esta inteligencia artificial es posible que los programas del neurocoaching en el futuro se vuelvan cada vez más personalizados y precisos, permitiendo de esta manera a los clientes un mayor rendimiento y bienestar de manera más efectiva, porque tienen y van a tener estas herramientas para poder llevar a cabo todo lo que es el seguimiento de lo que realmente quieren alcanzar. Nosotros los acompañamos a ese darse cuenta, a ese hacer insight y ese cambio de mentalidad. Pero con la herramienta podemos entonces utilizarla para permitir hacer ese seguimiento del rendimiento de manera más efectiva. La inteligencia artificial también puede ayudar a los profesionales en el campo nuestro del neurocoaching a realizar investigaciones cada vez más profundas sobre cómo funciona nuestro cerebro y el de todas las personas, por supuesto, lo que puede llevar a nuevos descubrimientos en el campo de las neurociencias. Con cada uno de los datos que les vamos suministrando a toda esta inteligencia artificial se van creando cada vez más patrones que nos van a ir permitiendo, por supuesto, recopilar mayor información y poder tener nuevos descubrimientos en todo lo que es este ejercicio de las neurociencias. Es importante entonces tener en cuenta que siempre pueden haber implicaciones éticas y prácticas en el neurocoaching que impacten en la sociedad. Van a tener ese punto allí de impacto en la sociedad. Y es importante entonces que nosotros, cuando estemos trabajando con el neurocoaching, con esta inteligencia artificial, podamos hacerlo de manera responsable y ética. Y que los clientes estén plenamente informados de que vamos a utilizar la inteligencia artificial en sus acompañamientos. Bien, no los hagamos a espalda de ellos, sino que ellos estén conscientes de lo que vamos a utilizar. Para cerrar entonces, en resumen, el uso de esta inteligencia artificial en el neurocoaching ofrece numerosas oportunidades para mejorar la personalización y efectividad de nuestro ejercicio como coach. Sin embargo, es importante, y recalco una vez más, la manera de cómo lo vamos a utilizar, que sea responsable, que sea ético, para garantizar que esa privacidad y confidencialidad no la rompamos, no haya un quiebre, ¿ok? Y que esos datos de los clientes aseguren más bien un resultado positivo y efectivo y preciso. ¿Bien? Hoy es un reto y un desafío para nosotros como coach la utilización. Solo queda reforzar eso de utilizarlo con conciencia y ética. Mil gracias a todos por estar en esta ponencia y espero que les sirva esta información compartida. Me pueden contactar a través de mis redes sociales, en todas mis redes, @marilusbullón, y con gusto voy a estar por allí acompañándolos en cada uno de los procesos que ustedes quieren. Recuerden que hoy estamos iniciando un nuevo proceso, un nuevo descubrimiento en todo lo que es la utilización de esta inteligencia artificial en nuestro ejercicio. La ética es nuestra. Así que un montón de gracias a ustedes por estar y que hagan un excelente día.